la vieron con Fabián. Torsión testicular. Entonces la torsión testicular, ¿cierto? Es la principal. Otra. Bueno, digamos que esa es su agua. Vamos a poner su agua. Las orquiepidemias. ¿Sí? Su agua. Pero ese, bueno, es un dolor referido. Otro dolor referido que puede ser agudo. A ver, dice ya que lo tocas. El cólico renal. ¿Sí? Puede ser referido a la reflexión total. ¿Qué no va a ser? Más. ¿Sí? No va a ser más. Y el crónico. Todo lo que termine en C. ¿Sí? Varicoceles, hepatoceles, hematoceles. Todos esos son lesiones que van a producir síndrome de masa escrotal. Bueno, de esos, ¿cuáles son importantes? La torsión testicular, ¿por qué es importante? Porque hay que tratarse en rápido. Menos de 6 horas. Porque ustedes tienen un límite de tiempo para destorcerse un testículo o se perdió el testículo. ¿Sí? ¿Cómo? No nos interesa. ¿Sí? Pero en este momento no lo están asegurando, lo están asegurando. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial más importante de los seres? Que no sea del tracto genital. Que no sea genital exclusivamente. ¿Vale? Entonces las hernias inguinales, ¿cierto? Pues las hernias inguinales son el principal diagnóstico diferencial. ¿Sí? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer ese diagnóstico diferencial? ¿Cuál cosa más importante en el examen físico? Son dos. Entonces, el primero es que es de trasilumina. ¿Sí? Y este no trasilumina. ¿Sí? O sea, si yo digo lo que sea, ustedes no estamos en la misma sintonía, no estamos de acuerdo, para eso estamos aquí. ¿Sí? Para hablar. ¿Sí? Para hablar. Bueno, segunda. ¿Será dolor? No, ¿por qué? Porque entre más grande el seno, más incomodidad el dolor puede presentar. ¿Sí? Y la hernia puede estar encarcelada y doler, o si es reductible, ¿sí? Entonces es la permanencia. Los celes siempre permanecen, o sea, están ahí, haciendo que esté acostado o esté levantado. En cambio, las hernias son variables. ¿Por qué son variables? Porque si el paciente se acuesta, en general, y la hernia es reductible, ella se devuelve. ¿Sí? O incluso el paciente le dice, ay, esto es que yo esa bolita me la puedo meter otra vez. Si me acuesto, o si pongo la mano, si me pongo los calzoncillos apretados. ¿Sí? O las patas. ¿Claro? Todo eso ya lo habíamos discutido. Entonces, aquí la pregunta es, ¿el cáncer testicular produce esto? No me puedo votar. Ahí sí no podemos decir, levantemos la mano a los que tenemos 10, los que tenemos 15, los que tenemos 20.
cada vez que nosotros contestamos este tipo de preguntas, y son las preguntas que nos vamos a hacer en la vida, tenemos dos opciones, ¿cierto? ¿Será que en medicina todo es así? ¿Cierto? La vida nos enseña que definitivamente en medicina no hay nada absoluto. No hay nada absoluto. Sin embargo, sí tenemos mayor probabilidad de una o de la otra. A ver, esta fila, ¿sí o no? ¿Sí o sí o no? Sí. Sí, sí, sí. Vamos con la fila a ver si hay alguien que diga que no. Sí, 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 sí. La mayor probabilidad es que no hace más explotar. Es la mayor probabilidad de 3 a 1. ¿Sí? En la mayoría de los casos el cáncer testicular no produce un síndrome mastopédico. ¿Sí? Ahora vamos a explicar cuáles son las razones, que era lo que yo les decía en el videito chiquito. Primero, afecta a los hombres alrededor de los 30 años. O sea, hombres muy jóvenes. ¿Qué otra razón? Tiene un componente genético. Y es la razón por la cual afecta a los hombres. 2. Está dentro del testículo, ¿verdad? Está dentro del testículo. ¿Dónde están los celes? La inmensa mayoría de los celes, ¿dónde están? Fuera del testículo. Y es la razón por la cual los celes producen síndrome de masa escrotal y el cáncer testicular. Todos los órganos pares que tenemos son iguales. Ninguno es igual. ¿Sí? Ni los ojos, ninguno es igual. ¿Quién puede conocer mejor los órganos pares que tenemos? La propia persona. ¿Sí? Entonces ustedes todos saben del cáncer de mama y su mes de octubre, que es el mes mundial de la lucha contra el cáncer de mama, ¿cierto? El mes rosa. Hay de todo, absolutamente de todas las formas que ustedes conozcan de publicidad para eso. Pero publicidad para el cáncer testicular, cero. Cero. ¿Por qué? Porque no está presente. Es una de las razones. Y segundo, porque hay un factor de riesgo muy importante que ustedes todos conocen y que es el que debemos tratar. ¿Cuál es? No es la disgenesia gonadal, que sí es un factor de riesgo genético muy importante. No es ese. ¿Cuál es? La criptorquidia, sin preguntar. ¿Sí? Sin preguntar. Muy seguro. Este es el principal factor de riesgo. Y ya la vieron, vieron la criptorquidia, un descenso inadecuado del testículo a su lugar de localización normal, que es el escroto, que se debe dar inmediatamente después del nacimiento. ¿Y por qué la criptorquidia es un factor de riesgo? Porque si los testículos no ascienden bien, puede haber fallos en la vascularización de los testículos. Una, ¿cuál otra?
¿Por qué le dan cáncer testicular al testículo criptoquídeo? Es otra forma de preguntar. Señora, Porque está intraabdominal, entonces el cambio del ambiente puede generar una alteración en las células. entonces, el testículo, muy bien, vamos a hacer ciertas puntualidades. El testículo está en el escroto porque la espermatogénesis está ligada no solamente a las hormonas, sino a la temperatura corporal. Si el testículo está en el canal inguinal o intraabdominal, la temperatura corporal es la misma en el testículo. El testículo debe estar entre 1 y 2 grados por debajo. Entonces, hasta hace unos pocos años, el principal factor de riesgo era la criptoquídea. ¿Por qué? Porque el testículo estaba en el canal y estaba a 37 grados centígrados. Eso produce que las espermatogonias que están, ¿cómo son las espermatogonias? ¿Cuál es el material genético de las espermatogonias? 2 o 1. ¿Cuál es el material genético de nosotros? Somos iguales a las plantas, a las ratones, a los perritos. ¿Cómo es nuestro material genético? El ojo tiene nuestro mismo material genético. ¿Segura? Nosotros nos diferenciamos de algunas plantas, en que somos 2N, ¿cierto? Tenemos 2 alelos de cada uno de nuestros genes dispuestos. ¿En cuántos cromosomas? ¿En 23? ¿En 22? En 23 parece. ¿Seguros? 22 autosomas y 2 cromosomas sexuales. ¿Sí? Que no son 23 pares, porque el X y el Y son totalmente diferentes. ¿Sí? Y los árboles, o algunos de las plantas son triploides, tetraploides. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Y las espermatogonias no son? ¿Son qué? Sin preguntar. Haploides. ¿Sí? Son N, no 2N, sino N. No la espermatogonía basal, sino la espermatogonía 1 o 2. Diferente a los óvulos, o es igual los óvulos. ¿Cuál es la diferencia de la embriología de primer semestre? Tranquilos, cuando lleguen a octavo, eso van a pensar que eso lo vieron hace 8 años. Y sí, lo vieron cuando estaban en el bachillerato, pero aquí lo vieron a repetir. ¿Y qué pasó? Se me olvidó. ¿Por qué se me olvidó? Porque no até ese conocimiento a lo que voy a usar en la realidad. ¿Sí? Yo siempre lo comparo con el príncipe azul y la princesa rosa. ¿Sí? Siempre. Si yo no lo voy a usar, mi mente es súper inteligente, dicen, guarden eso en el cajón del olvido. En el cajón del olvido. Entonces son totalmente diferentes. ¿Sí? Los óvulos, cuando la niña nace, ya está en nuestra fase de segunda meiosis. En cambio, los espermatozoides se forman todos los días. ¿Sí? Hacen toda esa fase de mitosis y meiosis durante la vida diaria de todos los hombres. Una vez llega la pubertad, obviamente. Y por eso el cáncer testicular no se presenta en niños, porque no ha empezado su actividad mitótica en ellos. ¿Cuándo es que la debe mutar? Cuando está en actividad mitótica y en actividad meiótica. ¿Por qué? Porque es cuando él se separa, ¿cierto? Mientras esté enrollado, recontraenrollado, amarrado con las histonas así, pues es muy difícil que muera.
Pero cuando le damos la oportunidad de desenrollarse, de abrirse y de separarse las dos hebras, estamos dando el chance a que exista un error, ¿sí? Un error de apareamiento en las bases nitrogenadas, que es el error más frecuente. No las aneuploidías ni esas cosas complicadas, sino el simple error en una base. Y por eso el aumento de la temperatura testicular hace que durante esa actividad mitótica y meiótica se presente el desfase. Lo que es un desfase en las bases nitrogenadas. Claro, que apuntaron de algo a supuesto no sabían, ya lo haremos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Preguntas. Y ustedes no se preguntan, las puedo preguntar a mí. Ustedes son los que tienen que preguntar. Lo que tenga relación con lo que leyeron. Por eso es importante, y creo que el estudio de la medicina y de todas las áreas ya no depende de lo que el docente dice. El aprendizaje depende de todo, ¿sí? De lo que yo quiero aprender, de lo que yo quiero ser, para dónde voy, cuál es mi meta. ¿Sí? Si yo quiero cumplir las metas de mis papás, no voy a hacer. Si quiero cumplir las metas de mis tíos, o de mis hermanos, tienen que ser las de ustedes. Porque después se arrepienten de haber usado muchísimos años de su vida sentados escuchando bobadas que no me interesaban, contestando exámenes que tampoco me interesaban, porque lo que yo quiero ser es músico, pintor, psicólogo, deportista, bueno, cualquier cosa. Entonces, estoy aquí y en cualquier momento de la clase podemos preguntar cualquier cosa, todo es valedero, todo es importante, nada es superfluo, absolutamente nada, porque ustedes están en un proceso de aprendizaje, digamos. Entonces todos aprendemos de todos, todos son iguales, somos igualmente importantes. No voy a aprender nuestros nombres, va a ser imposible, ¿sí? Va a ser imposible porque voy a ver muy poco. Algunos lo recordarán así, pero otros no, ¿sí? Porque los veo más frecuentemente. Bueno, entonces vamos a ver nuestros problemas. Esos problemas, en la mayoría de los casos, todos ustedes los encuentran en la red. Son casos publicados, casos que ustedes mismos le envían a decirme, mire quién la embarró. Pues yo no los uso para eso. ¿Sí? Los uso para que aprendamos sobre nuestros mismos errores. Porque es muy fácil juzgar al otro, ¿no? O juzgar cuando ya hemos pasado por algo y decimos, ay, mire cómo lo pasó mal el planeta. Así no lo vamos a hacer, vamos a aprender de los errores. Una clave para esto es que como yo no soy clínico, yo no veo pacientes, a mí todo se me olvidó, no sé nada de eso, no formulo nada a nadie, yo solo diagnostico. Entonces así estamos iguales. ¿Sí? Ustedes son nuestros pacientes, ya no. Entonces estamos igualitos. Como estamos igualitos, vamos a hacer énfasis solo en lo fisiopatológico. Al estar así, entonces podemos interactuar. Eso es igual a ustedes. ¿Ustedes saben formular esta mujer? ¿Sí? Somos iguales. Por tanto, todo lo que esté aquí, que no esté claro, pregunta. ¿Sí? No coman callado. Bueno, entonces, este muchacho, 23 añitos, consultó porque tenía una tumoración testicular, un tumor testicular. Y él llega a un servicio que hace de un pueblo del Tolima, por allá bien lejos, pongámoslo en la Herrera o en Calcarillo, por allá. Y presenta aumento del tamaño del escroto.
¿Qué les parece ese tamaño? 18 centímetros. ¿Cómo puede hacer para caminar? Porque va a caminar con las piernas abiertas. 23 años, pónganse ustedes la mayoría son jóvenes, ustedes con esa edad. Sí, a uno le parece imposible. Bueno, él dice que tiene una masa testicular dura, pétrea, desde hace 3 años. Y desde hace 3 meses aumentó aceleradamente y al punto que abarca los aductores hasta la mitad de ambos músculos, a lo cual se agrega un dolor punzante que se irradia a la zona perianal, no tiene una posición antálgica, es decir, de dolor, y le dificulta la deambulación. Es evidente, ¿no? Es evidente. En las últimas 2 semanas se le rompe la bolsa escrotal y le queda el tumor expuesto con hemorragia, necrosis y olor feo. Al examen físico pues tiene una tumoración en el testículo derecho que a la extracción no se halla cubierta de bolsa escrotal. ¿Le quisiera preguntar algo? Este es de los muchachos que se sube al bus y huele a feo, todo el mundo se le quita porque la lesión está totalmente necrótica y el tejido muerto pues huele a putrescina y a cadaverina, huele terrible y les aseguro que nunca he oído eso. ¿Sí? Es cuando nuestros tejidos están muriendo. ¿Alguien se enferma con ellos? ¿Cómo está? Así bien. Gracias. ¿Preguntas? El testículo izquierdo, ¿cómo está? No lo hemos visto, ¿cierto? No sabemos cómo está. En este momento nosotros tenemos que decir que tiene que ser síndrome de masa escrotal, ¿sí? Reventada, podrida, expuesta a los ductos, ¿sí? Entonces, este caso está publicado porque es muy interesante. Cuando lo examinan más detalladamente, hay zonas infartadas que se intercalan con zonas hemorrágicas, abundantes coágulos y se percibe un olor feo. Al movilizar el tumor se constata indemnidad de la zona perianal, así como del testículo contralateral. Ojo, esto aquí es muy importante, sepan. Ganglios inguinales pequeños del lado derecho, irregulares, de consistencia turoelástica y no adheridos a blandos. O sea, blanditos, fibroblastos, pero tienen ganglios inguinales. Bueno, entonces ahora hablemos de las linfadenopatías. ¿Cuál es la diferencia entre una linfadenitis y una linfadenopatía? Su nombre lo dice, ¿cierto? Un ganglio está inflamado y el otro ganglio está aumentado por ¿sencillo? Entonces, cuando yo tengo una linfadenopatía asociada a una masa, tendré que decir, ¿esto es una adenopatía real o esto es una inflamación? Siempre y absolutamente siempre. Cuando yo tengo una adenopatía y no tengo inflamación, ¿sí? No tengo inflamación, ¿cuáles son los determinantes para que nosotros pensemos para que nosotros pensemos que esa lesión, esa linfadenopatía, es una linfadenopatía reactiva o es una linfadenopatía tumoral? Aquí están las claves que ustedes aprendieron en el semestre pasado. Mientras ustedes piensan en esta, yo les cuento esto. Cuando yo tengo una linfadenitis, entonces tengo los 5 signos de la inflamación, ¿se acuerdan? A ver, dolor, calor, rubor, edema e incapacidad funcional, ¿se acuerdan? Esos son los 5. Síntomas. Y todas las inflamaciones los tienen, todas. ¿Sí? Y hay alguien que dice, ay no, yo no le prescribo antiinflamatorios porque no lo dejo curar. ¿Sí?
hay personas. El edema produce muchísimo dolor, ¿sí? Y el aumento de la presión en la zona disminuye la oxigenación y promueve la necrosis. ¿Es clara? Si ustedes me paran, tengo muchísimas desventajas. Y la primera es que hablo muy rápido. Entonces, ustedes me paran. ¿Claro? ¿Todos conmigo? ¿Todos juntos? Bueno. Entonces, la linfadenitis es fácil. ¿Este muchacho tiene linfadenitis o linfadenopatía? ¿Linfadenopatía? Aquí uno votó por linfadenopatía. ¿Las dos cosas se pueden dar al mismo tiempo? Claro, ¿cierto? Se pueden dar al mismo tiempo, pero las debo reconocer. Tengo que tener claro qué es una linfadenopatía y qué es una linfadenitis. Porque si yo tengo la bolsa escrotal rota, abierta, así, como un plátano, hasta las moscas se pueden parar ahí. ¿Sí? Si hay necrosis, siempre va a haber inflamación. Si hay inflamación, siempre habrá intentos de curación. ¿Sí? ¿Y de dónde salen los leucocitos y las células inflamatorias? Pues de la sangre. ¿Y quién las va a limpiar? ¿Quién es el colador de la linfa? Los ganglios linfáticos. ¿Sí? Entonces, ¿sí va a haber linfadenitis? Sí. En estos procesos inflamatorios. ¿Y va a haber linfadenopatía? También. ¿Sí? Y hay cosas que son exclusivas, ¿cierto? O sea, vuelvo a mi pregunta. ¿Cuáles son las características de las linfadenopatías que nos van a decir que esta linfadenopatía es reactiva o es viral? Entonces, muy bien, el tamaño. ¿Sí? En general, el tamaño que pensamos es riesgoso son las linfadenopatías mayores a 2 centímetros. ¿Ustedes ya vieron eso? ¿Lo vieron en mapa? Sí, pero si tenemos el ángulo en la mano, resulta que como ustedes son médicos generales, somos médicos generales para esto, pues no vamos a tener el ángulo en la mano. ¿Sí? Entonces la textura valdría si lo tengo en la mano. Pero también poner. Juliana, ¿qué les dijo de la diferencia entre las leucemias y los linfomas? Señora, células inmaduras y células maduras. Vamos a hacer una claridad. El sistema solar ICOS 3 es uno de sus objetivos cuando le buscaron su acuerdo, les dijeron claramente, el sistema solar ICOS 3 ustedes ya deben saber sus parámetros, están como a 10 o 15 semanas de empezar a ver pacientes, ¿sí? Y eso los debe mantener súper estimulados. En ese contexto, hay cosas que tenemos que tener absolutamente claras. Ahorita me acuerdo de hacer una puntualidad al respecto. El tamaño. ¿Cuál otra? El tiempo. ¿Qué más? No, es que estén duros a la palpación. La consistencia dura, sí, me gusta, pero es una linfadenopatía por tuberculosis, de férrea. Lo más importante es la localización. ¿Qué regla están cumpliendo? ¿Ve que se cumple ahí? La regla del 2, ¿cierto? Más de 2 centímetros, más de 2 meses y más de 2 localizaciones.
es una regla simple, sencilla y muy útil también con el arte. Súper recontra útil, ¿sí? Si doctor, tengo un ganglio aquí, mire, vengo de lado, así de lado. ¿Cuánto hace que lo tiene? 8 días. Y a los 15 días, qué amiguito. ¿Sí? Y es un adolescente. ¿Cómo llamas a enfermedad? Ay, pero tan fácil, ¿no aprendes? No lo escuché. ¿Cómo? Fíjese. Porque no se está con papel, uno sobre la piel. Tú sabes. La enfermedad del beso, la mononucleosis infecciosa, ¿sí? Es la que más ganglios grandes da en la adolescencia. ¿Sí? Pero cumplió esta regla. Ganglio de 5 tiene 2 de 1, no cumplió las 6. Si yo tengo ese mismo adolescente, bueno, no tan adolescente, digamos que el 21, ¿cuánto le acaba la adolescencia? De 20 y 22. Entonces, digamos, estamos en el límite. ¿Quién tiene 21? ¿Quién tiene 20? Más chiquitos todavía. Por Dios. ¿Isabela tiene 20? Bebé. ¿Quién tiene 15? Bueno, ¿tú cuántos tienes? La adolescencia, vamos a tocar porque ya no es adolescente. Entonces resulta que un paciente masculino de 26 años tiene ganglios aumentados de tamaño, adenopatía, de 2.5 centímetros en promedio, localizado en el cuello y en la región axilar derecha. Y completó 4 meses con eso, pero no tiene síndrome constitucional. Todos pensando qué diagnóstico tiene el paciente. Eso es un síndrome. ¿Sí? Cuando yo digo linfadenopatía es como si estuviera diciendo síndrome linfoproliferativo, es decir, el ganglio aumenta el tamaño. Para de contar. ¿Sí? Entonces ya lo describí. Síndrome linfoproliferativo o linfoadenopatía. ¿Qué enfermedad tiene el paciente? Que es la diferencia entre describa el signo y el síntoma que tiene, descríbalo. No lo deja, ¿no? Hágase más blanquito. No lo deja, corro para allá, corro para acá, todos lo dicen. A ver, uno solo. A ver, el afectado. El ejemplo de afectado. El de 15 años. Marco, ¿me estás preguntando Marco o Nico? Marco, para ti, médico general, están en toda la cadena ganglionar. Entonces es una enfermedad de Hodgkin hasta que no se muestre lo contrario. ¿Sí me explico? ¿Todos de acuerdo? Si alguien no está de acuerdo, dígame una vez para volver a explicar. Los linfomas más frecuentes de la edad adulta en personas jóvenes, ¿sí? Jóvenes están relacionados con la enfermedad de Hodgkin, ¿sí? Muchos le llaman enfermedad de linfoma. Clara la diferencia entre linfadenopatía, síndrome linfoproliferativo y hepatitis. ¿Sí? Todos conmigo, todos juntos. Vuelvo y borramos todo eso. Entonces voy a dejar solo la adenopatía, ¿sí? La linfadenopatía. Que esto lo escribí es para saber qué tanto recordaban de la hematopatología. Entonces ya todos se evaluaron y dijeron, uy, si yo ya me sé toda la hematopatología, ya no tengo que pasar eso para el quinto semestre. Bueno,
consistencia duro-fibroelástica, que era lo que hacían referencia y preguntaban allí, a veces es muy difícil de interpretar, porque en general el cáncer, que todos le llaman cáncer, y le saben por qué se llama cáncer, ¿no? Porque le pusieron el nombre por cangrejo, el cangrejo se pega, se adhiere y le saca sangre a uno, lo mata, le quita la tenaza y la tenaza sigue pegada a uno y sigue sangrando uno. Por eso le pusieron cáncer, viene de cangrejo. El cáncer es una enfermedad que pone todo muy duro. ¿Por qué? Por algo que ustedes también ya estudiaron y ya saben, que se llama desmoplasia. Entonces el cáncer es duro, siempre. ¿Sí? Entonces el valorarlo duro, elástico, a veces es muy difícil, sobre todo cuando uno no lo ha tocado. ¿Cierto? Uno ve con general que es algo que media, venga a ver si es duro o blandito. Entonces eso es muy subjetivo. Muy subjetivo. Bueno, entonces sigamos. Estos son los exámenes complementarios, no los voy a leer. Ustedes los van a mirar, los van a analizar y voy a hacerles preguntas al respecto, de acuerdo a lo que ustedes ya han estudiado, ya saben, ya han leído. ¿Listos? Bueno, entonces, ¿por qué tiene síndrome anémico? Ese es el diagnóstico. O sea, yo digo que tiene síndrome anémico, sintomático. ¿Por qué? Pues porque tiene hemoglobina baja. Entonces, ¿cuál es la causa del síndrome? ¿No le llega el flúor suficiente? ¿Cómo es el proceso fisiopatológico? Está constituido por una etiología, ¿sí? Que produce una alteración funcional. Y la alteración funcional produce una variedad de signos y síntomas, que es lo que ustedes llaman diagnóstico sintomático. ¿Todos de acuerdo? Entonces, esa etiología en este caso es la que estamos preguntando. ¿Cuál es la alteración que produjo en este caso la disminución de la hemoglobina? ¿Y cuál es el síndrome? El síndrome anémico. Entonces, el médico general, ¿cómo trabaja? El médico es su cerebro, ¿cómo trabaja? El médico general, el paciente le cuenta. ¿Sí? En ese momento, yo les estoy contando. ¿Por qué? Porque no hemos visto pacientes. Y no los vamos a ver si hasta dentro de 16 semanas. O cuando ustedes llegan a su casa y su hermana le dice, me duele la cabeza, tengo un dedo hinchado. Y ustedes, ¿sí? Y eso le pasa antes, cuando ya está escribiendo ese mes. ¿Sí? Y va a seguir pasando el resto de la vida. Entonces, él le cuenta, usted le pregunta, él le dice, usted le examina y ve los exámenes. ¿Sí? Ese es el proceso. Usted primero es, ¿sí?, el síndrome anémico. ¿Cómo llegó al diagnóstico? Porque
tiene la hemoglobina baja. Ahora, el verdadero proceso del médico es ese. Y por eso la ciencia básica se llama ciencia básica. Ustedes ven anatomía, fisiología, bioquímica, embriología, cuando faltan bioquímica, radiología y patología para eso, para ver pacientes. Pero es básico fundamental. Otra vez. ¿Y esto cómo se llamará? Enfermedad. Por eso le llaman proceso fisiopatológico. Y por eso para ver patología primero tenemos que ver todas las otras ciencias básicas para poder aplicarlas acá. ¿Sí? Entonces, claro, habíamos dicho que el paciente estaba sangrando, se le rompió la bolsa escrotal. Al rompérsele la bolsa escrotal, evidentemente el paciente tiene síndrome anémico. ¿Sí? ¿Todos juntos? Entonces, estamos explicando, o sea, que estamos explicando por qué el paciente tiene linfadenema. Bueno, uno, hemorragia. Esa hemorragia que el paciente tiene, síndrome anémico, ¿qué tipo de etiología de anemia tiene? A ver, las que vieron. ¿Anemia megaloblástica? No. Entonces, ¿cuál? Por pérdida de sangre. ¿Por deficiencia de hierro? ¿Hemolítica? No. ¿Todos de acuerdo? Entonces es una anemia por pérdida funcional. Sencillísimo, ¿cierto? ¿Por qué no me gritaron eso? Si alguien grita, entonces los despertamos. ¿Qué dijimos al comienzo? Vamos a actualizar aquí al señor, ¿cómo se llama? Nicolás. Vamos a actualizar a Nicolás. Nicolás, estamos hablando desde las 7 y 10 de la mañana del cáncer testicular, diciendo que el cáncer testicular en la mayoría de las oportunidades no hace síndrome de masa escrotal. ¿Por qué? Porque está dentro del testículo y no por fuera del testículo. El síndrome de masa escrotal hace referencia a los endoceles, a los espermatoceles, a los varicocele, a los hidroceles, a las células inguinales. Que su diferencia entre si es del tracto intestinal masculino o no es del tracto intestinal es la transcriminación. También hay dolores irradiados que pueden producir dolores escrotales, pero no hacen síndrome de masa escrotal, sino síndrome escrotal agudo, como el cólico renal. ¿Sí? En ese contexto, la mayoría de los pacientes que tienen cáncer testicular no tienen masa, sino al contrario tienen un crecimiento lento de una lesión dentro del testículo que no aumenta el tamaño del testículo. ¿Sí? Y si lo aumenta tan poquito que el paciente que no ha aprendido a hacerse sus exámenes testiculares, pues no se da. ¿Sí? Hasta que el paciente empieza a toser, o empieza a tener dolor de espalda, o empieza a tener dolor abdominal. Y generalmente esas lesiones hacen referencia a la metástasis de los tumores testiculares antes que el paciente haga síndrome de masa escrotal. Después de haber dicho todo eso temprano, presentamos un caso. El caso es de un hombre de 23 años que se presenta con una masa escrotal gigante, que tiene 3 años de evolución, que tiene linfadenopatías en el ganglio y que se le explotó el escroto y empezó a sangrar y a salirle pedazos de tumores por ahí. ¿Sí? ¿Todos conmigo? ¿Se me olvidó algo? ¿Ayúdenme? No, ustedes no tienen a Nicolás. Bueno, entonces, después de eso, de que lo transfunde porque perdió sangre, este artículo, esta publicación, siempre que tiene una masa escrotal con linfadenopatía, hay 2 diagnósticos diferenciales. Díganme uno. ¿Qué dijimos al comienzo? Usted dijo, siempre hay aumento del escroto cuando hay cáncer
testicular. Dijimos que no, ¿cierto? Dijimos que en la mayoría de los casos no hay aumento de tamaño de testículos, mucho menos de esta forma. ¿Cuál es la otra? Para que aprendiera una patología benigna y se explicó Javier. ¿Cuál es el principal diagnóstico diferencial aquí? La orquiepidemitis tuberculosa. ¿Por qué? Porque la orquiepidemitis tuberculosa hace como si fuera una masa tumoral gigante que puede salirse a la piel, como se llama cuando algo, como cuando la tuberculosis sale a la piel. Y eso también lo vieron ya. Silencio sepulcral. Estrofia, ¿se acuerdan? Que también se le presenta la TBC ganglionar y que empiezan a caerle pedazos a las personas. ¿Se acuerdan de la lepra? ¿Se acuerdan de la lepra como el tan los dedos, todas esas cosas? Es igualito. Entonces, estos son los dos diagnósticos diferenciales que debemos tener con pacientes que se presentan así. Cuando tengo un paciente menor de 30 años y no vive en la calle, no está desnutrido, no es farmacodependiente, no tiene pobreza extrema, en lo primero que voy a pensar es en un cáncer testicular. ¿Sí? Y nos está presentando una evidencia de la excepción a la regla. ¿Estamos juntos todos? ¿Dudas, preguntas? Y la TBC, la orquiepidemitis tuberculosa, produce adenopatías, muy importantes. Otro diagnóstico diferencial serían las enfermedades de transmisión sexual, que también les envié la presentación, porque hay algunas enfermedades por bichos raros como el linfogranuloma venéreo que produce adenopatías y produce estallido de las adenopatías. ¿Sí? Bueno, ¿cómo llego al diagnóstico? Con esto que ustedes ven acá. Los médicos generales tienen la sartén por el mango. ¿Por qué digo yo que tiene la sartén por el mango? Porque el médico general es el médico más importante que existe. ¿Sí? Es el más importante. Porque todo lo que se le escapa al médico general va a tener más función. Y todo lo que el médico general diagnostica le va a ir mejor. Porque es que será que el chico de 23 años, campesino, que va al rural, al médico rural que se acaba de graduar y está en, los dijimos, los conservarios, planadas, por allá en la herrera, por allá las cosas más lejanas. Si él no tiene esto que acabamos de hacer en esta hora, ¿sabe qué va a pasar? Antibióticos va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Porque ya eso es una masa y eso se fue que se lo picó algo, bueno, en fin, cualquier cosa, y no piensa ni en las enfermedades de transmisión sexual ni en el cáncer testicular. ¿Por qué? Porque el cáncer testicular en el 95% de los casos no hace síndrome. ¿Sí? ¿Qué sería muy importante preguntarle a este chico? Si tuvo o no una fertilidad o si alguien en su familia la tuvo. ¿Sí? La tuvo. Bueno. Los marcadores tumorales son supremamente importantes porque nos van a decir qué tipo de tumor tiene. Entonces, con este tipo con esa alteración o en los marcadores tumorales, ¿qué tipo de tumor tiene? No se preocupa una oportunidad de los crecientes índice de cáncer, que sería maligno, pues a veces demasiado. Y esa es esa palabra que usted usó, me gustó mucho. Maligno. ¿Sí? Los tumores malignos
en las gónadas, digamos que todos se comportan como malignos con una sola excepción a la regla. ¿Cuál es? Con esta excepción a la regla. De resto, todos se consideran malignos. Todos absolutamente. ¿Eh? Entonces, entre estos malignos en el hombre y en el género masculino, nosotros los vamos a dividir en dos grandes grupos: seminomatosos y no seminomatosos. Más sencillo no puede ser. En las mujeres, como todo, es mucho más complicado. ¿Sí? Como todo. Pero aquí es súper fácil. O es seminomatoso o no es seminomatoso. Entonces, ¿es seminomatoso o no seminomatoso? Seminomatoso. Aquí vamos con un punto alto. ¿Alguien opina diferente? Hay una valiente. ¿No seminomatoso? ¿Sí, seminomatoso? ¿Otro punto? Nicolás, a ver, ¿usted qué se ve? Seminomatoso. Mire la seguridad de Nicolás. Pues no seminomatoso. ¿Por qué? Porque el seminoma, les dije claramente, es el tumor germinal por excelencia. Si es germinal, no tiene ningún biomarcador, solamente le queda la LDH. Por eso no lo puse en la casita, no lo metí ahí. La alfa-fetoproteína es un marcador tumoral de tumores de seno endodermal. También se llaman tumores de saco uterino. Y la beta gonadotrofina colónica, ya tiene toda la razón, cuando está en un hombre en ese valor, el paciente tiene un tumor maligno que produce gonadotrofina. Una hormona que, aunque obviamente los hombres tienen en muy bajos niveles, es casi que exclusiva del embarazo en esos niveles, que ni siquiera. Profe, una pregunta, ¿puede por favor repetir lo de la alfa-fetoproteína? La alfa-fetoproteína es un marcador tumoral. ¿Por qué? Porque en esos valores solamente se presentan tumores malignos que vienen de la cresta neural. Solamente. O sea, ¿cuáles son los otros tumores de la cresta neural, chicos? Lo dicho, empecemos desde la biología básica, que es la cresta neural. Tiene que haber una columna grande para no la. ¿Qué hay en embriología de la. Entonces, la cresta neural es el origen, es el centro del embrión. ¿Sí? Y de la cresta neural se originan todas las células endotérmicas, especialmente el neuroepitelio, sistema nervioso central. Entonces tú tienes toda la razón. Los tumores de la cresta neural que podemos tener desde el cerebro hasta la punta de la columna vertebral abajo hasta el coxis se llaman blastomas. Empecemos de arriba abajo, ustedes ya los vieron. Arriba, neuroblastoma. Mediastino, neuroblastoma. Para otro. Los ojos, retinoblastoma. El glioblastoma. Seguimos bajando. El riñón. El nefroblastoma o tumor de Wilms.
El retroperitoneo, el tumor, ¿cómo se llama ese? El tumor de Ewing. Sigamos bajando, llegamos al testículo. El tumor de seno endodermo. ¿Sí? El tumor de seno endodermo. Y en las mujeres, igual está en las gónadas. Esto es del médico general, evidentemente del médico general. ¿Sí? ¿Dónde más podemos tener tumores germinales? Ejemplo, un teratoma lo podemos tener en algún otro lugar que no sea el testículo o el genital femenino en el ovario. Pues claro, ¿es un tumor germinal? Sí. ¿Dónde hay los tumores germinales? De la gestación. ¿Dónde los podemos tener? En la medicina. Cuando uno se aprende la generalidad, desde la generalidad y no al contrario. Si yo lo recuerdo desde el tracto genital masculino, va a ser muy difícil llegar a la generalidad. Por eso es que los capítulos básicos de la patología de Robbins son básicos y siempre ven la patología general, ¿cierto? Entonces ven primero la necrosis, la inflamación, el cáncer, los trastornos hemodinámicos. Una de las labores del sistema orgánico 3, no en cuanto al sistema genital, sino en cuanto a la integralidad de ustedes como médicos generales, es que tengan en cuenta que yo no puedo ver lo específico si lo general no está claro. ¿Sí? No lo tengo. Sí, y me suena de falta que no lo tengo claro o son demasiado tímidos para decirlo. Bueno. Entonces, ese es un tumor no seminomatoso porque no viene exclusivamente de las células germinales, sino que se diferencia a las capas germinativas primarias de la cresta neural. ¿Sí? Y miren, ¿qué les parece? Con la función anatómica, ¿cómo la voy a explicar? Entonces, eso lo explicamos de la siguiente manera. Tengo una célula tumoral germinal, indiferenciada totalmente. ¿Sí? Eso se llama célula. No produce nada. Si yo me diferencio hacia derivados de la cresta neural, empiezo a secretar alfa-fetoproteína. ¿Sí? Si me sigo diferenciando hacia células del trofoblasto embrionario, me llamo coriocarcinoma. ¿Sí? Y me puedo quedar con los dos. Eso se llama tumor germinal mixto. Claro. El tumor que no se diferencia se llama seminoma. ¿Sí? Y entonces, ¿qué? Se llamará tumor seminomatoso. Los marcadores alfa, feto, beta, y G van a ser negativos. Pero su desodenosinasa va a ser elevado. ¿Sí? Le pido los marcadores, ¿por qué? Porque tengo que definir si es seminomatoso o no seminomatoso. ¿Sí? Los marcadores elevados de estos dos tipos me dicen que son no seminomatosos. Yo puedo tenerlo puro. Si lo tengo puro y solamente tengo alfa-fetoproteína, se llama tumor endodermo. Si lo tengo puro y solamente tengo gonadotrofinas gravídicas, se llama coriocarcinoma. Pero resulta que tengo los dos. Entonces es un tumor germinal mixto. ¿Todos conmigo? Necesito que, para poder avanzar más rápido, lean la patología del cáncer. ¿Sí? Y escuchen esa clase. Escuchen, la voy a leer 2 días así rápido. Y esto está ahí.
¿Sí? Lo que no está ahí es lo que ya quieran saber. Y tampoco está en la cabeza. Bueno, ¿claros? Bueno, entonces, ¿a qué diablos dirán ustedes? ¿Por qué me ponen todos esos nombres? ¿Por qué? Porque es muy importante. El por qué es muy importante. Resulta que los tumores seminomatosos tienen un excelente pronóstico. ¿Qué es el pronóstico? La expectativa de vida, que se mide en sobrevida por año. ¿Sí? Entonces, estos tienen una sobrevida sin metástasis de más o menos el 70 al 90% a 5 años. Siempre está a 5 años. ¿Sí? Y estos tienen una sobrevida sin metástasis aproximada de 15 al 30% a 5 años. Entonces, ¿será importante? Pues claro, sabemos que se van a morir. ¿Sí? Y que los otros no se van a morir si no tienen metástasis. ¿Sí? Y ahorita les muestro una historia de vida importantísima que deben recordar. Bueno, ¿listos? ¿Preguntas? Todos son blastomas, ¿sí? Entonces depende de dónde estén y de lo que se produzcan. Entonces, neuroblastoma, usted dijo glioblastoma, retinoblastoma, todos los terminales de la cresta neural del mediastino, el tumor de Wilson, el neuroblastoma, el sarcoma de Ewing y el tumor de cerebral. Bueno, sigamos. Entonces le hacen la ecografía y en la ecografía, ¿qué es lo importante? Leanlo ahí. Todos los órganos, ¿cómo están la mayoría? Bien. Pero la tomografía dice que tiene en la región axilar los ganglios no están aumentados de tamaño. Y en la tráquea y en la carina no tiene nada, pero hay una tumoración redondeada de partes blandas que se localiza en la parte preaórtica del bebé. ¿Sí? Y que interpretan como adenomegalias. ¿Sí? Adenomegalias. ¿Qué más tiene? Pues lo que ya sabíamos en el resto de los exámenes. El escroto. Entonces, una tumoración ovalada de partes blandas, heterogénea, de límites raros, con microcalcificaciones, con burbujas de gas en su interior y el resto es normal. ¿Por qué tiene gas? Porque se abrió, se cierra, se abre, se cierra y entra indefectiblemente gas. Y este es el tumor cuando se lo saca. Es un tumor que tiene diferentes densidades, mucha hemorragia y partes muertas. Los tumores no seminomatosos tienen una característica muy grave y es que pueden ser muy pequeños, dar las metástasis y como sangran, se mueren. Y nosotros lo que vemos es la metástasis cerebral y decimos eso es un tumor germinal mixto porque está en el cerebro. ¿Por qué está en el cerebro? Porque el tumor germinal del testículo sanguíneo es móvil. ¿Sí? Pero dejó su semilla maligna y pasa mucho en el tumor no seminomatoso. En cambio, el seminoma, si ustedes vieron el libro, es un tumor muy diferente. Es totalmente homogéneo, el mismo color y es una masa muy pequeña. Tienen un comportamiento biológico totalmente diferente, total. ¿Sí? A este le va muy mal y a los otros les va muy bien. Muy bien. Bueno, si lo fijamos, es que fijamos con formol, estos huecos que ustedes ven ya después de lavarlo, se fue la sangre. ¿Sí? Se fue la sangre, lo lavaron y quedan los quistes. Esos quistes son espacio muerto. El tumor muere por hemorragia, sangra, ¿sí? Sangra y
quedan los huecos cuando yo los lavo. Y es un tumor totalmente heterogéneo. Y esta es la radiografía del chico. ¿Sí? Entonces es un tumor no seminomatoso con metástasis pulmonares. Los tumores no seminomatosos hacen rápidamente metástasis por vía vascular sanguínea. Y los tumores seminomatosos hacen metástasis por una vía totalmente diferente, que es la vía de los vasos linfáticos perineurales y llegan a los ganglios linfáticos. ¿Qué tenía en las adenopatías? Tumor. O sea que ya estaba tan avanzado que hizo la metástasis vascular e hizo la metástasis ganglionar. El tumor no seminomatoso es mortal y hasta ahora no he encontrado reportes de que esos pacientes vivan muchísimos años. ¿Sí? En cambio, el tumor seminomatoso tiene buen pronóstico. ¿Me recuerda la vida del seminomatoso? Es vascular linfática alrededor de los nervios, o sea, activación vascular perimetral linfática. Y el otro, el no seminomatoso, es sanguíneo. Todo eso está en los apuntes que les envié. Lo más importante que está en eso está escrito ahí. Y igual no deberíamos copiar nada, porque todo está ahí en lo que decimos. Preguntas del tema cáncer testicular. Vamos a ver una historia. In July of 1996, Lance Armstrong won the Tour de France again, but he had to drop out of the race after only 5 days. He was having trouble breathing. On his 25th birthday in September, combining headaches and home early from a concert, and there were other symptoms that kept nagging him. But he refused to tell anyone until Wednesday, October 2nd, when he called his doctor. The doctor showed Lance a chest x-ray because the cancer had already spread. No hay nada. Solo. La próxima vez vamos a las 6. Bueno, Lance Armstrong, son demasiado jóvenes para conocerlo. Él nació en Austin, Texas, en 1971. Y en una familia muy pobre, su papá lo abandonó, su mamá lo tuvo que criar, con muchísimas dificultades, no pudo estudiar, y de pronto, como un escape a su situación de vida, dijo: voy a nadar. Entonces se metió a la escuela a nadar y, oh Dios, era una persona muy atlética y buena, entonces ganó en natación y ganó mucho, y entonces después dijo: no, entonces ahora quiero ser triatleta, y ganó el triatlón de por allá de Estados Unidos, y después fue una persona muy famosa, y a los 25 años lo patrocinó un equipo de Estados Unidos para su red internacional, y empezó a ganar, pues, obviamente, ganó por allá en Europa muchas carreras, y después empezó a tener dificultad para respirar y a no ganar. Y tenía 25 años, después de haber ganado todo lo que a esa edad ya había ganado un Tour de France. ¿Sí saben qué es el Tour de France? Eso sí, se ganó, y entonces lo llevaron al médico. Y lo llevaron al médico, y lo que nos están mostrando es que ese pulmón, que no podía respirar porque tenía metástasis pulmonares de un tumor testicular. Ya le seguimos. His lungs. There were 12 tumors there, the size of 12 tumores. The next morning, October 3rd, Lance underwent surgery to remove the cancerous testicle. Usually, testicular cancer is very durable, but Lance
doctors thought the odds were against him. Clearly, he had less than a 50% chance of surviving, so Entonces, le quitaron el testículo afectado, le quitaron las masas pulmonares así arrancadas, le quitaron 3 metástasis que tenía en el cerebro. Y le dijeron, miren, usted tiene un 50% de posibilidades de vivir. ¿Por qué? Porque ya no es el 70%, porque ya tenía metástasis y a 2 sitios muy importantes, que es el pulmón y el cerebro, digamos. illness based on the distribution of the disease at the time of diagnosis. On Thursday, October 24th, 1996, 3 weeks after he was first diagnosed with cancer, Lance entered the hospital for brain surgery. The surgeon was able to get all of the tumors, but the race of Lance's life was just beginning. He faced 3 more rounds of chemotherapy. I was scared that I might be going to his funeral or something. And Entonces, él escogió una quimioterapia. La quimioterapia, usted sabe, produce fibrosis y las tenía en el pulmón. Entonces, él escogió una quimioterapia que no produjera tanta fibrosis pulmonar, porque primero ya no tenía un pedazo de ambos pulmones. Y 2, la fibrosis pulmonar es permanente y eso disminuye nuestra capacidad vital, y al disminuir la capacidad vital y el no ser deportista de alto rendimiento, pues nunca iba a volver a ganar. Sigamos. not too distant future. But when you were with him, you didn't get that sense from him. One way that Lance motivated his friends and himself was by continuing to ride during chemotherapy. But in the next couple of weeks, the worst side effects kicked in. Lance collapsed during a training ride. People stopped right when I said they told me David he laid down in a stranger's yard and thought he might die there. Longest Él, dentro de las quimioterapias, le llevaron la cicla al hospital. Y mientras le ponían esa cosa, él montaba cicla ahí entre lo que nosotros haríamos, que es acostado llorando por nuestra triste historia. Entonces él se ponía una bicicleta en la quimioterapia. December 13th, 1996, Lance had his last round of chemotherapy. The drugs were eating away at his muscles now, and the anti-nausea medication exhausted him. Yet that month, Lance got the news he'd been waiting for. The treatments had worked. His cancer was in remission. By Christmas 1996, Lance knew that he was inching ahead in the race for his life. Bueno, entonces esa es la historia de Lance. En este momento, Lance tiene ¿cuántos años? 57, sí. Tiene 56 años y no se murió de cáncer. No se murió de cáncer testicular. Después de eso, 99, 2001, 2, 3, 4, 5, 7 tours de Francia seguidos, ganados. Y en 2005 se los quitaron todos. Porque aceptó que se ponía hidrocortisona y eso es un dopante. Se los quitaron todos. ¿Sí? Y después él lo aceptó y dijo, yo no hice nada que los demás no hicieron. Lo que pasa es que se ganó 7 tours. ¿Sí? Entonces, es una persona diferente, no es igualito a todos nosotros. ¿Sí? Le gusta el poder, ganar, el dinero. ¿Sí? Los defectos que la mayoría de los humanos tenemos. Entonces, en este momento sigue libre de cáncer, está vivo, ¿sí? Hizo muchísimo dinero y ahora se la pasa de sitio en sitio contando su historia, contando la verdad de un humano común y correcto. Entonces, sí es posible, es posible. ¿Quién lo debe diagnosticar? Díganme ustedes, si no se equivocaron, en un equipo de Estados Unidos de alto rendimiento, que no les hace exámenes testiculares, que no les hacen radioradiadoras, en un equipo de alto rendimiento, era para que